Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes una nueva serie que hemos titulado El estado de los muertos, dado que se nos ha enviado mensajes para poder realizar una serie de estudios sobre este tema. Y en esta ocasión vamos a compartir el primer estudio que hemos titulado La vida y la muerte. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a realizar una oración para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias en este día por todas las bendiciones que indudablemente has derramado en nosotros. Te queremos pedir, Padre Santo, que puedas bendecir nuestro estudio, puedas darnos entendimiento y sabiduría de lo que significa la vida y la muerte, Señor, para tener una comprensión clara sobre el estado de los muertos, de aquellos seres queridos que en algún momento han pasado al descanso. Te agradecemos, Padre, que puedas escuchar nuestra oración y nos ponemos en tus manos y que a través de este estudio podamos ser santificados por tu palabra. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, mis hermanos. Primeramente, una pregunta para todos nosotros. ¿Qué es la vida? ¿O cómo está compuesta la vida del ser humano? Para entender esto, claramente tenemos que ir al origen de la vida, que en este caso es Génesis capítulo 1 versos 26 al 27. Aquí se nos dice lo siguiente respecto a la creación del ser humano. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo que nosotros podemos vislumbrar en el capítulo 1 de Génesis es un resumen bastante general de lo que Dios hizo en la tierra al momento de que la creó. Posteriormente, cuando pasamos al capítulo 2, lo que observamos es una descripción más detallada de cómo el ser humano fue creado, que en este caso el verso 7 responde a la pregunta ¿cómo es que se conforma la vida? Dice aquí que formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, es decir, todos nosotros o la humanidad entera fue creada a partir del polvo de esta misma tierra donde habitamos. En otras palabras, posiblemente Dios hizo algún tipo de figura de barro, posiblemente, o tal vez con la pura tierra le dio esa forma, no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí es entendible a través de este pasaje es que somos polvo de la tierra. Es por eso que con la maldición que cayó en el hombre, Dios dijo que al polvo volveríamos, pues del polvo fuimos creados. Pero ese solo polvo o esa sola figura del ser humano no bastaba para que hubiera vida. ¿Qué fue lo que Dios hizo enseguida? De acuerdo a lo que dice el verso 7, dice que sopló Dios en su nariz aliento de vida en esa figura de hombre, en ese polvo de la tierra. Entonces, dice aquí, el hombre llegó a ser un alma viviente. En conclusión, la vida o el ser humano está hecho del polvo de la tierra, pero unido al aliento de vida del Creador, es lo que conocemos nosotros como el alma viviente, lo que nosotros somos. Al momento de que nos desplazamos de un lugar a otro, los pensamientos, el hablar, eso que le llamamos un ser con vida, llegó a ser por la unión del polvo de la tierra más el aliento del Creador. A eso es a lo que llamamos vida. Y cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 43, verso 1, aquí Dios claramente nos dice o deja en claro que Él es el Creador, Él es el que nos ha formado. Dice aquí, y ahora sí dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Así que realmente la vida, mis hermanos, como tal, es la unión del polvo de esta tierra, más aparte el aliento del Creador. Unidas estas dos cosas es lo que produce la vida o un alma viviente, que es como se le describe en las Escrituras. Ahora bien, el ser humano por sí mismo no puede mantener la vida. Dios, al momento de crearlo, le proveyó de recursos para que la vida pudiera mantenerse en el ser humano. Y si nosotros leemos Génesis capítulo 2 versos 8 al 9, nos vamos a dar cuenta cuál era el alimento que el ser humano necesitaba para poder sobrevivir. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente,
y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que observamos aquí es que hay tres tipos de árboles distintos. Unos son árboles frutales, que es lo que se menciona arriba como árboles deliciosos a la vista. Después tenemos el árbol de la vida, que realmente el texto no nos está diciendo qué es, pero tal vez por el mismo nombre intuyamos que ese árbol proporciona vida. Y de ahí tenemos un tercer árbol, que es llamado el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Aparentemente estos árboles como tal no parecen ser malos, pero vamos a ver qué nos dice la escritura. Primeramente vayamos a los árboles frutales. ¿Qué eran? ¿Para qué servían al ser humano? De acuerdo a lo que dice Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. Es decir, los árboles frutales como tal fueron dados para el mantenimiento del ser humano, para que pudieran obtener de ahí alimento y pudiera proporcionarles a sus cuerpos energía, y por ende también les iba a permitir sobrevivir. Ese era el objetivo de estos árboles frutales. Pero el árbol de la vida, ¿para qué servía? Todos sabemos que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, fueron echados del Edén. Pero noten las palabras de Dios respecto al árbol de la vida. En Génesis capítulo 3, verso 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, que es este que se está mencionando aquí, el segundo, y coma y viva para siempre. Esto es realmente interesante, porque con esto nos damos cuenta que a pesar de que el ser humano fue creado por Dios y a pesar de que gozaba de la santidad, el ser humano no podía por sí mismo, o incluso comiendo los árboles frutales, no podía mantenerse vivo eternamente. ¿De qué otro árbol necesitaba para mantener la inmortalidad? Claramente ocupaba del árbol de la vida. Eso quiere decir que por sí mismo los árboles frutales no ofrecían inmortalidad al hombre, y el hombre por sí mismo no poseía inmortalidad. Ocupaba del árbol de la vida para mantener esa inmortalidad. De otra forma terminaría muriendo. Ahora, ¿cada cuándo o cómo se comía este árbol? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 22 verso 2, ese árbol en el medio de la calle de ella, hablando de la santa ciudad, y de uno y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, noten, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Partiendo de este punto y entendiendo que Dios va a restaurar todas las cosas y que si este árbol de la vida es igual al árbol de la vida que estaba en el Edén, que es lo más seguro, podemos darnos cuenta que Adán y Eva tenían que comer cada mes del fruto de este árbol, para que de esa manera se mantuviera la inmortalidad en ellos y pudiera vivir para siempre. En el momento en que tanto Adán como Eva dejaron de comer de este árbol, sus cuerpos comenzaron a degradarse y por ende comenzaron a morir lentamente, a pesar de que ellos seguían alimentándose con árboles frutales, pero eso no les proporcionaba la inmortalidad. Tenían que comer del árbol de la vida para mantener esa inmortalidad. Finalmente tenemos el árbol del conocimiento. ¿Y este árbol qué proporcionaba? Génesis capítulo 2, verso 17 nos dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Será que este árbol contenía alguna especie de veneno o tenía algún componente que iba a producir muerte en el ser humano? La verdad es que no. Este árbol del conocimiento era como cualquier otro de los frutos. Sin embargo, lo que provocó la muerte en el hombre fue la desobediencia al mandamiento expreso de Dios. Dios dijo, no comas de este árbol me pertenece a mí. Y sin embargo, Adán terminó comiendo de ese árbol. Y sea de paso recordarles que realmente quien fue engañado fue Eva y no Adán. Adán lo hizo a sabiendas. Él conocía el resultado de la obra que había realizado Eva y sin embargo él quiso correr ese mismo destino que ella. Así que lo que realmente provocó la muerte en Adán fue el desobedecer a Dios en ese mandamiento. Así que ya entendemos cómo estaba compuesto el alimento del hombre en el Edén.
Tenía árboles frutales que realmente lo único que le proporcionaban era el mantenimiento de su cuerpo, proporcionarle energía, y el árbol de la vida era el que le daba la inmortalidad. Y cuando Adán y Eva dejaron de comer de ese árbol, sus cuerpos comenzaron a degradarse hasta que terminaron muriendo. Ahora bien, partiendo de esto, entonces, ¿qué es la muerte? Nosotros ya vimos que a causa de esa desobediencia de Adán, entró el pecado al mundo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es la muerte en sí? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 5, verso 12, quiero que noten lo siguiente. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, la muerte es el producto de la desobediencia, es el producto del pecado. Si el hombre peca, el hombre tiene que morir. Por eso es que dice aquí, la muerte llegó a pasar a todos los hombres, por cuanto todos fueron pecando. Parece ser que es una herencia lo que estamos observando aquí. Ahora, Primera de Corintios capítulo 15, verso 22 nos dice lo siguiente acerca de Adán. Porque así como en Adán todos mueren, y si hacemos una revisión de las genealogías desde el principio de la Biblia hasta el final y aún hasta nuestros días, todo descendiente de Adán muere, sin excepción. Así también en Cristo todos serán vivificados. La única forma en la que el ser humano puede llegar otra vez a alcanzar la inmortalidad y sobre todo poder vivir nuevamente, revivir, es si acepta a Cristo como su Salvador. De otra forma, no podrá hacerlo. Ahora, Génesis capítulo 3, verso 11, quiero que noten lo siguiente. Le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Aquí está la razón por la cual Adán tuvo que morir, y así también toda su descendencia, por cuanto todos fueron pecando. Dios le había dado un mandamiento expreso a Adán, no comas del árbol, porque si no morirás. Y Adán terminó comiendo de ese árbol. Por tanto, la desobediencia trae pecado, y el pecado junto consigo trae a la muerte. Por eso es que el ser humano, llegando a un cierto punto en su vida, termina muriendo. Ahora, Romanos capítulo 6, verso 23, noten lo que dice esta parte acerca del pecado, para que quede más claro que la muerte en sí es el resultado del pecado. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es la paga del pecado? Directamente es la muerte, no hay otra cosa. Quien peca tiene que morir. Y fue lo que nosotros observamos con los primeros hijos de Adán, y sobre todo con Adán mismo. Llegó un momento en que su cuerpo terminó con su degradación y su cuerpo ya no pudo soportar más el estar vivo y terminó muriendo. Finalmente, otro texto para que quede más claro esto acerca del pecado y la muerte, Santiago capítulo 1 versos 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Realmente cada ser humano es atraído y seducido por las inclinaciones que éste tiene, y no porque Dios lo esté tentando o le esté colocando en una situación de tentación, sino que cada uno tiene deseos, tiene concupiscencias, como dice aquí, con las cuales somos atraídos por el enemigo. Y dice aquí, y la concupiscencia, cuando ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. En palabras todavía más directas, cada uno es atraído por sus tentaciones, por sus pecados, y cuando ese pecado entra, va a terminar engendrando muerte. Así de simple. Así que, mis hermanos, en este sentido y en conclusión de todo esto que estamos observando acerca de la vida y la muerte, la vida, como tal, es la unión del polvo de la tierra más el aliento de vida del Creador. Eso es lo que conocemos como vida. Es el soplo que Dios hace en nosotros para que podamos respirar y vivir. También podemos establecer que el ser humano, para sobrevivir, necesita alimento, pero no posee vida eterna en sí mismo. Es decir, ya lo vimos en el caso de Adán. Adán necesitaba los árboles frutales para el mantenimiento y la supervivencia del cuerpo. Sin embargo, para poder tener inmortalidad necesitaba
de forma forzosa comer del árbol de la vida. Y cuando el hombre peca, Dios ya no le permitió comer de ese árbol, porque de otra forma el pecado se iba a volver eterno. Por eso es que Dios le quitó ese árbol de la vida. Y finalmente, podemos establecer que para ser inmortal es necesario comer de ese árbol de la vida, y su consumo, de acuerdo a lo que vimos en Apocalipsis, es mensual. Es decir, cada mes es necesario estar comiendo de ese árbol de la vida. Y de hecho, el mismo árbol cada mes está dando su fruto, precisamente para que podamos comer de él y estar dándole esa inmortalidad a nuestro cuerpo. Lo que posiblemente hace ese árbol, y esta es una simple conjetura mía, es tal vez renovar o restaurar completamente las células de nuestro cuerpo. Se entiende que nuestro cuerpo como tal está renovando sus células. Sin embargo, por alguna razón, seguimos envejeciendo, a pesar de que se está haciendo esa renovación constante. Pero aún así envejecemos y llega un punto en nuestra vida en que simplemente el cuerpo ya no puede más y termina muriendo. Por eso es que, a conjetura mía, pienso que ese árbol como tal lo que hace es restaurar las células, que su proceso de degeneración no continúe, se renove y siempre se mantengan, vamos a decirlo como jóvenes o como en su estado original. Y en este caso, como adición, lo que menciona ahí el pasaje de Apocalipsis es que las hojas sirven para la sanidad de las naciones. Y al utilizar esa expresión, ese árbol lo que trae o lo que hace es que el cuerpo no se enferme. Ahora bien, cuando pasamos a la muerte, nosotros establecemos que es la separación del aliento de vida del cuerpo. No sé si han notado, pero aquellas personas que fallecen, y sobre todo en muchas expresiones de eso, dicen, ha dado su último aliento. ¿Por qué? Porque es ese aliento el que Dios le ha dado al ser humano para que pueda vivir. Es lo que hace al hombre un ser viviente, un alma viviente. Por tanto, cuando el aliento de vida del Creador se aparta del ser humano, en ese momento el hombre deja de vivir. Y en parte esto se debe a la degeneración constante que tiene el cuerpo o a otros factores que en nuestro próximo estudio vamos a estar hablando de ello. Ahora, ¿cómo se produjo la muerte en el ser humano? Lo que vimos es que se introdujo por la desobediencia y no porque el árbol del conocimiento fuera malo. Es decir, como tal, era como cualquier otro de los frutos de los árboles. No tenía nada de especial. Sin embargo, lo que sí era especial, lo que sí pesaba, era el mandamiento de Dios. Dios dijo, no comas de ese árbol porque vas a morir. Lamentablemente, Eva terminó comiendo y Eva terminó invitando a Adán a comer. Así que realmente la desobediencia al mandamiento es lo que trajo la muerte, es lo que impidió que el hombre siguiera teniendo acceso al árbol de la vida y sobre todo, y lo más importante, dejó de tener acceso directo a Dios mismo, porque el pecado había hecho una separación enorme entre el hombre y Dios, que Cristo cuando vino lo restauró. Y como tercer punto, la muerte se va heredando a cada descendiente. No hay ser humano que no haya pasado por la muerte, salvo algunos que son mencionados en la Escritura y que más adelante en nuestros estudios de esta serie vamos a comentar. Así que vamos a finalizar con el siguiente pasaje, mis hermanos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Si Cristo no viniera mientras nosotros estamos vivos, o incluso nos tocara morir por alguna enfermedad o por cualquier otro factor, realmente estaremos pagando la consecuencia del pecado, porque como bien mencionaba el texto, todos los hombres han pecado. Nadie es santo y nadie es puro delante de la presencia de Dios. Todos estamos condenados a la muerte. Sin embargo, aquellos que lleguen a aceptar a Cristo como su Salvador, realmente lo que pasará con ellos es que van a descansar. Y eso es lo que dice después, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, aquellos que crean en Cristo van a tener la oportunidad de volver a resucitar y poder obtener vida eterna, es decir, tener derecho al árbol de la vida. Así que con esto, mis hermanos, terminamos este primer estudio. Realmente no quise que quedara largo y lo que quiero establecer con esto es entender qué es la vida y qué es sobre todo la muerte, porque en nuestro próximo estudio
vamos a entender qué pasa con las personas que mueren, qué ocurre con ellas. ¿Será que van al cielo o al infierno? ¿O será que ellos pueden vagar por el mundo? ¿O incluso podrán ellos comunicarse con nosotros? Estas serán algunas de las preguntas que estaremos respondiendo en nuestros próximos estudios. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.